últimas novedades sobre las cuales podemos hablar para contarle a la gente y para disipar muchas dudas e incertidumbre que se genera porque hay municipios, como contábamos hace un ratito, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, que ya han tomado medidas restrictivas respecto de la circulación de la gente para evitar el conglomerado e inclusive remarcar esta responsabilidad social a la que tanto apuntamos. Bueno, mira, en primer lugar, seguimos teniendo, nosotros la restricción es de las 3 de la mañana, no hemos hecho cambios en eso, estábamos esperando a ver qué normativa por ahí sacaban desde Nación y qué repercusión iba a tomar en la provincia. No obstante, acá en la ciudad estamos tratando de ser prudentes y creo que, bueno, el problema es que sabemos que las restricciones llevan a un problema económico que ya viene mal, sería agudizarlo cada vez más. Sabemos que justamente el sector que por ahí tiene ahora un poquito de respiro con esto de la prolongación del horario es el sector gastronómico, es el sector por ahí de los eventos. Obviamente que la situación se está agravando y tenemos que ver qué medidas tomar. En principio te diría que por ahora restricción no tenemos horaria, pero sí estamos evaluando el tema de retomar lo de que las reuniones familiares no sean más de 10 personas, que los eventos, bueno, que se venían realizando por ahí, cumpleaños y demás, que todo venía autorizado con protocolos y según los lugares y demás, pero bueno, un mayor control y por ahí reducción, sobre todo en lo que es lugares cerrados. Pero te digo, todavía, digamos, para decírtelo, la decisión es esta, lo estamos trabajando y estábamos a la espera de lo que pase hoy en Nación, que está bien, lo de Nación por ahí es más general y es desde otro lugar, pero seguramente en la provincia, siempre una vez que en Nación sacan algo, en provincia se replican algunas cuestiones, entonces queremos esperar a ver qué es lo que nos dicen de la provincia. Y bueno, te digo, sí, nosotros ya el fin de semana pasado empezamos a ampliar el tema de los controles en la vía pública y en todos los lugares y los eventos. Creo que si las personas no entendemos de la responsabilidad individual de cada uno, vamos a estar cada vez peor, porque si todas las actividades se desarrollaran con los protocolos correspondientes, no se hicieran fiestas por ahí en lugares cerrados o encuentros, por ahí no fiestas, sino reuniones, a veces en lugares cerrados, que quizás en un lugar pequeño hay 20 o 30 personas y terminan estando más de una hora comiendo un asado, compartiendo por ahí una cena, y sabemos que al estar en un lugar cerrado por mucho tiempo, sin el uso de barbijo, bueno, sabemos que si hay alguna posibilidad de contagio, están ahí. Entonces entendemos que las reuniones y demás, todo se puede hacer, pero siempre con los protocolos y tratar de evitar, en la medida de lo posible, no sé, festejos. Todos queremos hacer festejos, todos queremos tener reuniones y no se puede. Tratar de evitarlas en la mayor medida y reducirlas siempre a la mínima cantidad de personas que participen y siempre cuidándonos, manteniendo la distancia, utilizando el tapaboca. Uno entiende que si en algún momento está comiendo no va a usar el tapaboca, pero si mantenemos las distancias necesarias, la higiene necesaria, las probabilidades de contacto de contagio, son menores. Los espacios tienen que ser abiertos y si estamos en un espacio cerrado, ventilarlo. Las condiciones básicas y de higiene y de cuidado que se vienen hablando desde el primer momento de la pandemia las tenemos que cumplir y entiendo que están para quedarse por largo tiempo. Entonces no nos tenemos que descuidar y la economía en cierta manera tenemos que dejar que siga trabajando, tenemos que tratar de dejar los comedores abiertos, tenemos que lograr que los comercios sigan funcionando y demás, porque sabemos que la economía está muy golpeada
hay muchísimos puestos de trabajo que se han perdido, vemos cómo la pobreza ha crecido, entonces es una complicación, realmente es un combo muy peligroso el que tenemos, por un lado la salud y por el otro lado la economía. O nosotros tenemos que trabajar para que las dos cosas vayan en sintonía y que una no perjudique a la otra. Es un tema que no es tan simple de llevar a la práctica, pero sí, vos cuando lo hablamos o transmitimos cuáles son las medidas de cuidado, todos entendemos que son cosas simples y que deberían realizarse. Sin embargo, en la práctica no, vemos que no es así. Entonces creo que debemos seguir machacando en esto. El autocuidado, la higiene, la distancia, el uso de tapabocas, no descuidarnos, no compartir un vaso, no compartir un mate, no abrazarnos con gente que normalmente no convive con nosotros. Si vemos un amigo que hace mucho tiempo que no lo vemos, y bueno, puñito, codo, y tratemos de estar a la distancia, que es una manera de cuidarnos entre todos. Todos también queremos que los chicos sigan yendo a la escuela, y si esto empeora también vamos a tener ahí complicaciones, y los chicos necesitan también ese espacio y ese lugar. Y bueno, pero si las condiciones en algún momento siguen empeorando, sabemos que todo va a ir para atrás y vamos a tener que comenzar a cerrar nuevamente. Y bueno, la mayoría de la gente coincide en que no quiere volver a cerrar, porque sería en muchos rubros y muchos negocios, comercios o pequeñas empresas, sería el cerrar definitivamente las puertas. Y eso no está bueno, porque si resentimos mucho más la economía de lo que ya está, bueno, no quiero pensar lo que sería en cuanto a los índices de pobreza, a lo que nos va a llevar. Claudia, Bueno, ustedes... pero reitero esto, cada ciudadano tiene que ser consciente de que se tiene que cuidar por sí mismo y por el otro. Exacto. Ustedes desde el municipio siempre se han manejado con mucha cautela y con mucha responsabilidad en el cuidado de la salud de todos los villaguayenses y toda la gente que vive en nuestro departamento. Pero es como que la flexibilización de actividades invita a una especie de relajación en el cuidado, y no hay que bajar la guardia, porque está visto que en Europa, en muchos países de Europa, ya a las 6 de la tarde, por ejemplo, hay toque de queda y no se puede circular. No deberíamos nosotros llegar a esta situación. Exactamente, por eso digo, tenemos que ser tan insistentes sin darnos cuenta de que no queremos llegar a eso, sería tremendo. Y me estoy acordando de una cuestión también que lo hemos estado charlando entre ayer y hoy, para ver si lo plasmamos en un decreto, porque a veces las cosas uno las dice, pero después no, como no están en un papel, la gente no le hace caso. El tema de las actividades deportivas que están permitidas. Pero a ver, no puede haber un partido de básquet, de fútbol, que sea con público. Las actividades tienen que continuar sin público. Claro. No vayan, y lamentablemente vemos que la gente va, entonces, porque también vamos a tener que tomar medidas nosotros también un poco más restrictivas en ese caso, es decir, clausuramos. Listo, acá no puede haber público, donde sí también poner más personal nosotros en las calles para hacer los controles, y donde haya público lamentablemente tendremos que clausurar, porque no hay manera de que entiendan. A veces uno tiene que llegar a un extremo para que entiendan, pero yo considero que ya estuvimos en un extremo el año pasado y nadie quiere volver a eso. Claro. Esto que vos decís, si nos pasa como en Europa, que tenemos que cerrar a las 6 de la tarde o volver a las 5 de la tarde como cerrábamos antes, sería tremendo, ya tuvimos una experiencia, tratemos de aprender de todo lo malo que nos pasó y que nos está pasando, y cuidémonos para poder seguir de una mejor manera, y que no colapse todo, de que no se nos... Bueno, lamentablemente en 2 días acá tenemos 20 y pico de casos, 24, y es mucho, tenemos mucha gente hisopada en los últimos días, pero esto pasó ahora el día lunes, domingo, ya la cantidad de consultas y lo que ha sido los teléfonos que están para atención del COVID han explotado los llamados, las consultas, las preocupaciones, un montón de gente con síntomas y preocupado. Entonces,
creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir, a ver, ¿qué queremos? Yo sé que hay gente que sí por ahí pide que se cierre todo, pero esa gente también tiene que entender, la gente que por ahí, si no trabaja, no come, no vive. Entonces, hay que tratar de mantener un equilibrio que no es fácil. Te digo que estar, es como que estar surfeando arriba de una ola, siempre estando en la cresta y a ver que para dónde te moves para no caerte. Es muy difícil. Pero tenemos que tratar de ser realmente empáticos con la situación y de ver. Nosotros tenemos el espejo realmente para mirarnos en lo que pasó en Europa, en lo que está pasando, en lo que está pasando alrededor nuestro, para no llegar a eso. Las autoridades del sanatorio, Claudia, encabezada por Juan Lafourcade, manifestaron en declaraciones periodísticas que están trabajando al límite en lo que respecta a la salud y los casos que están atendiendo. Esto también genera un estado de alerta muy importante, claro, que no tenemos que soslayar. Mira, porque hay una cuestión también. El año pasado el personal de salud recién arrancaba y estaba en cierta manera preocupado, pero estaban con todas las pilas. Hoy el personal de salud está cansado porque venimos de más de un año de trabajo intenso y sin descanso. Entonces es lógico que todo sea, el sistema mismo, con la cantidad de casos y demás, cada vez más complicado y la gente cansada, es un combo explosivo realmente y preocupante. Y, a ver, no sé cuál es la manera de que la gente entienda que hay que cuidarse. Esto que estás diciendo vos, que ha manifestado el director del sanatorio, si vos vas y hablas con la directora del hospital, te va a decir lo mismo, que la gente está cansada, que el sistema está al límite porque está el recurso humano y el recurso material se están agotando. Entonces, claro que es preocupante y nos tiene que hacer reaccionar cuando la gente que está metida dentro del sistema de salud, que es la que entiende, la que está cara a cara con los casos todos los días, nos está diciendo, estamos al límite. Entonces, estamos al límite, cuidémonos, gente, seamos conscientes de que la pandemia está más viva que nunca. Y además, la complicación de las nuevas cepas que sabemos que ya circulan en Entre Ríos también. Claudia, en cierto momento el aislamiento, el hecho de no permitir o de permitir muy restringido el ingreso de gente de otras provincias a la ciudad de Villaguay, pareció en lo cual un sistema que permitía mantenernos bastante más alejados de lo que era la situación en otros lugares. Pero con la flexibilización y la permisividad para que todos puedan desarrollar una actividad turística bastante recatada, pero en cierta manera tenemos visitas en Villaguay con el tema de la Semana Santa y en forma permanente viene gente de afuera. ¿Hay una posibilidad de volver a poner límite al ingreso de personas a la ciudad? Mira, lo que pasa que, bueno, es difícil, porque nosotros necesitamos un acompañamiento, porque el municipio esto no lo puede hacer solo. Y la provincia habilitó la circulación en todo el territorio, entonces es muy difícil. Porque esto nosotros lo hacíamos con acompañamiento de la policía. Claro. Entonces, ahí sí que necesitamos, por ahí quizás, si la provincia determinara algún tipo de restricción, de que lo podamos hacer. Es más complicado, es algo que lo tenemos que trabajar, ya te digo, eso no lo hace el municipio solo, sin el acompañamiento de las fuerzas no podemos. Y bueno, no te olvides que en la provincia está permitida la circulación libre en toda la provincia. Entonces, eso es para nosotros un problema a la hora de hacer esos controles, pero sí coincido en que con esos controles nosotros restringimos muchísimo, y había mucha gente que se la hacía volver cuando no tenían los permisos y las autorizaciones. Ahora todo el mundo también circula, es más fácil la circulación a nivel país. Entonces se hace complicado ese control si desde arriba no se da
la orden de que se pueda restringir o que permitan a los demás restringir o controlar, mejor dicho, los ingresos. Entonces vos ahí ves y evaluás si la persona que va a entrar es por una cuestión esencial o no, y poder trabajar nuevamente como lo estábamos haciendo el año pasado. Pero bueno, ya por ahí depende también un poco más del acompañamiento que nos dé la provincia, o de las decisiones en realidad que tome la provincia. Claudia, no sé si siente usted que también al no producirse casos extremos de necesitar respirador, es como que la gente, como que el ciudadano común se habituó a que estén aislados en la casa y pasándolo a algunos de manera complicada y otros no tanto, como que la dificultad de superar el momento de estar contagiado solamente se remite a 3 o 4 días de fiebre y lógicamente los síntomas que acompañan al virus, pero al no requerir el respirador y esa amenaza de muerte, amén de que tuvimos villaguayenses que han perdido familiares y que lamentablemente se les ha complicado mucho, pero es como que esa... a ver, claro. Sí, pero David, sí. a ver, hay mucha gente que hace el aislamiento en su casa y que más allá de algunos días de complicación, como decís vos, la pasa bien. Pero acá siempre hubo gente que necesitó respiradores. Habremos tenido un día o dos sin nadie, que fue la excepción hace muy poco, y rápidamente nuevamente tenemos gente, y llegó 1 y 2 y 3, y hoy lamentablemente tenemos que llorar un fallecido más. Entonces, a ver, que no sea porque no nos toque en carne propia, claro, que no nos demos cuenta. Tenemos un nivel de fallecidos por COVID muy alto en Villaguay para la cantidad de casos, entonces no podemos mirar por el otro lado. Y tenemos gente que ha estado en terapia más de 30 días. Claro. Entonces, porque algunos, o ponele muchos, no les toque ese estado, hay otras personas que sí pasan por eso, y se nos han ido personas jóvenes o relativamente jóvenes, adultos, digamos, personas adultas, pero no viejos por ahí que uno dice, bueno, tenía 90, no, se nos ha ido gente joven, entonces tengamos la conciencia de que, porque ahí a veces no nos toque, en algún momento nos puede tocar, o le puede tocar a un familiar o a un ser querido. Entonces, entiendo sí que por ahí eso puede ser un motivo de relajarse y de despreocuparse cuando ven que la pasan con un poco de fiebre y dolor de cuerpo en su casa, como una gripe más. Pero hay personas y hay muchas personas que les ha dejado secuelas y que siguen con un montón de problemas a raíz del COVID. Exactamente. Bueno, eso habla de por ahí de lo que hablamos siempre tanto, ¿no? De tener un poco de empatía y de ponerse en el lugar del otro, y de ver de que, porque a mí no me pase, no es que yo tengo que ser indiferente, tengo que ponerme en el lugar del otro, porque vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad donde nos necesitamos todos. Entonces tratemos de ser solidarios, de ser empáticos y cuidarnos nada más. Claudia, ustedes están en forma permanentemente comunicados con el COES local. ¿Tienen planeado reunión en las próximas horas para analizar la situación? No, nosotros estuvimos reunidos ya hace unos días y bueno, en estos días no hemos hablado. Seguramente mañana nos tendremos que reunir, porque a más tardar mañana, para ver qué medidas tomamos y cómo seguimos, porque ya digo, en la última reunión hablamos de ver cómo hacer algunas restricciones y de los cuidados y de los controles que iba a ejercer el municipio con mayores presencia en la calle y en los negocios este fin de semana, que fue un fin de semana con mucha actividad. Así que seguramente, es más, nosotros hemos estado trabajando en que te decía recién, en ver si emitimos el decreto. Estuvimos evaluando los términos, así que lo tenemos que consensuar con ellos, y seguramente
para hoy no tenemos previsto nada, pero seguramente mañana nos tendremos que encontrar y definir esa situación que es necesaria. Ayer lo tuvimos aquí en vivo a el secretario de Cultura y Educación, Andrés Ramón, Sí. con quien hablamos de cultura. Claro, bueno, con quien hablamos de la fiesta del pastel particularmente, Claudia, y nos dijo que si bien de 4.000 a 5.000 personas pasaron por el lugar y estuvieron disfrutando de la fiesta, el tema de los espectáculos fue muy restrictivo y se le prohibió el ingreso a más personas de las que podían ingresar. Solamente un centenar con las entradas que percibían a través de los puestos por la compra de los pasteles. Pero bueno, por otro lado, Claudia, ¿a qué quiero llegar con esto? Que cuando ustedes están en la organización, inclusive nos contó Andrés que había chicos especialmente dispuestos por ellos que permanentemente le decían a la gente, circule, no se haga conglomeración aquí. Pero por otro lado vemos otras actividades, y yo con esto no quiero apuntar particularmente a ninguna en especial, pero por ejemplo, las hípicas del domingo, mucha gente no respetó el distanciamiento, lo que al principio de la habilitación de la hípica había sido maravilloso, fantástico, cómo se había controlado. Yo creo que como que se fue perdiendo todo eso y se volvió como a las grandes jornadas que teníamos cuando estaba todo permitido, vamos a decir. La verdad que, bueno, por eso te decía que nosotros tenemos que seguir haciendo los controles. A ver, una de las cuestiones que hablábamos, que en esa reunión sí estuvo la policía, participó la gente de salud, la gente nuestra de inspecciones y demás para hacer un trabajo así, un trabajo de control bastante intenso, porque habíamos hablado de esas cuestiones, sabíamos lo de las carreras. Pues, a ver, por ahí la gente se enoja, pero yo no habilito las carreras, eso es provincia, yo no puedo ir a veces en contra de habilitaciones que me exceden. Sí, tenemos que ir a los controles. La verdad que si fallaron los controles, me hago cargo, porque una de las cuestiones que hablamos justamente antes del fin de semana con la gente fue eso. Digo, bueno, tenemos un montón, sabemos que los casos están subiendo, pero tenemos un montón de actividades que no las podemos cortar 2 días antes del evento. Entonces hay que hacer controles constantes. Esto que vos decís de los chicos, algo que hablamos y dijimos, bueno, vamos a tener en cada lugar los chicos haciéndole a la gente saber, bueno, por favor póngase el tapabocas, por favor circule. Bueno, donde la gente por ahí se juntaba, pedirle que se separen, todo eso, los controles de la cantidad de gente, porque también tiene un límite lo de las hípicas. Entonces, si ese límite no estuvo, obviamente que hubo de parte de la organización una falta grave, porque saben muy bien cuáles son los controles que tienen que tener, y de parte nuestra también. La gente tenía que estar, la policía también tenía que estar controlando. O sea que si no se dio es porque hubo una falla que es grave en cuanto al control. Y en eso, bueno, hay que ser muy muy exigente, porque esto que necesitamos hoy, no podemos volver, como vos decías, a lo que era antes. A ver, las hípicas no pueden ser lo que eran antes, no, tiene que ser, y ellos, que fue un sector que demoró tanto en la habilitación y que la pelearon tanto, porque hay muchísima gente que vive de este rubro, porque son los cuidadores de caballo. Bueno, hay un montón de gente que vive de esto y la estaba pasando mal. Entonces tienen que cuidar esos espacios y hacer las actividades con los protocolos que corresponden, para no tener que lamentar el cierre. La verdad que yo estoy preocupada, porque si esto sigue así, sabemos que las restricciones están más cerca que lejos, y eso va a ser un problema para muchos. Claudia Monjo, intendente de nuestra ciudad, ha sido muy amable por estos minutos. Le mando un abrazo muy grande y seguiremos en contacto para novedades sucesivas que surjan de estas próximas horas, de estos próximos días, en los cuales estamos en una situación de alerta permanente por el tema pandemia. Abrazo grande y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, David.